Muy buenas tardes, sean bienvenidas a esta tercera sesión del Diplomado sobre Corrientes Contemporáneas del Constitucionalismo. Nos da mucho gusto recibir el día de hoy a uno de los especialistas sobre esta corriente del constitucionalismo que ha cuestionado el modelo en donde los jueces son los que tienen la última palabra, este modelo en donde los jueces son los que deciden y, en, en, y que tienen una fuerza enorme y que, pues, de qué manera podemos involucrar también a los debates sobre la legitimidad democrática de la función jurisdiccional y esta necesidad de que la función jurisdiccional también tenga un involucramiento democrático. Bueno, pues esta corriente, uno de los principales expertos que ha estudiado y que su línea de investigación ha estado sobre ello, pues es precisamente el doctor Roberto Niembro, a quien me da mucho gusto recibir nuevamente en el CEDAT, ahora en esta modalidad virtual. Hemos tenido ya la fortuna de que nos haya acompañado en diversas ocasiones, por supuesto, en nuestras aulas aquí en Querétaro, y pues en esta oportunidad lo hacemos también por esta vía. Roberto es profesor del Seminario de Derecho Constitucional en el ITAM y es copresidente de la sección mexicana de ICONES, la Sociedad Internacional de Derecho Público, de la que también tengo el privilegio de formar parte. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Teoría del Derecho por la Universidad de Nueva York, donde fue Hauser Global Scholar, y realizó el Diploma de Estudios Políticos y Constitucionales del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en España. Ha publicado, entre otros, un libro que es, por supuesto, una referencia obligada para entender estos temas. La justicia constitucional de la democracia deliberativa. Es un libro que publicó Marcial Pons en el año 2019 y que, por supuesto, les recomiendo su lectura. Bueno, pues, además de todo esto, Roberto es un querido amigo en el que hemos podido compartir distintos proyectos académicos, entre ellos, cuando recién yo llegaba al Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, pude publicar en coedición con el Instituto de Investigaciones Jurídicas un libro que coordinó Roberto Niembro, también con otro profesor de este diplomado y también un querido amigo, Roberto Gargarella, sobre el constitucionalismo progresista. Y aquí, en este libro, que por supuesto también es un referente obligado, se analiza la obra del profesor Mark Toshnet o las reflexiones que se hacen en el libro son a propósito de, del trabajo académico del profesor de Harvard. Bueno, pues sin más, comenzamos con la sesión del día de hoy, reiterándote mi agradecimiento, querido Roberto, por estar aquí con nosotros. Gracias, Rogelio. Pues un gusto otra vez estar aquí con ustedes, a ti y a Michelle por la invitación, al CEAD, bueno, porque siempre nos está sorprendiendo con el nivel y las iniciativas excelentes que tienen para debatir sobre constitucionalismo y sobre el derecho en general. Entonces, pues es un gusto estar aquí de vuelta y bueno, ver a algunas caras conocidas, entre ellas a Samuel González, que fue mi alumno en el ITAM y también dirigí su tesis sobre diálogo constitucional y bueno, algunos otros conocidos que están por ahí. Bueno, pues como anunciaba Rogelio, lo que yo voy a platicarles hoy es una corriente del constitucionalismo que es conocida, o bueno, que tiene el título de constitucionalismo popular. Esto lo voy a hacer con bastante detalle, pues tenemos tiempo para verla con detalle. A la mitad de la clase quisiera hacer un break de 15 minutos para ir al baño, tomar agua y bueno, también platicarles que pues el foro está abierto para preguntas y respuestas permanentes, no es que yo hablo, digamos, un tiempo y luego ustedes piden la palabra hasta el final, sino que la pueden ir pidiendo desde este momento. No hay un momento específico para preguntas y respuestas. Entonces, si van surgiendo dudas, pues adelante, bienvenidas. De hecho, a mí me gustaría que fuera más una conversación de ese tipo seminario, más que como una conferencia. Entonces, sí los invito y las invito a que participen. En el momento que lo deseen, nada más pidan la palabra con la mano, entiendo hay una manita ahí que se puede levantar, o por el chat, y espero no perder de vista ninguna de
de las manos levantadas, y si no, pues me vuelven a decir, y con mucho gusto trataré de solventar. Bueno, nada, pues para empezar con la idea del constitucionalismo popular, lo primero que quisiera decir es, y poner sobre la mesa, es que, bueno, como bien lleva el título este diplomado, se trata de corrientes del constitucionalismo, ¿no? Es decir, hay, seguramente ya alguien lo mencionó de los profesores previos, pero hay distintas corrientes del constitucionalismo, distintas formas de comprender el constitucionalismo, distintas concepciones de comprender el constitucionalismo, así como eh, sabemos que hay distintas concepciones de la libertad, hay distintas concepciones de la igualdad, hay distintas concepciones de la democracia, pues lo mismo sucede con el constitucionalismo, ¿no? Comúnmente, por lo menos creo que en México, de un tiempo para acá, digamos, hace 20 años que se renovó, yo creo, la Academia Constitucional, en primer lugar con el neoconstitucionalismo, una muy fuerte influencia del neoconstitucionalismo en México y en toda Latinoamérica, pero incluso previo a eso, digamos que cuando hablábamos de constitucionalismo, la idea que se nos venía a la cabeza era la idea de constitucionalismo liberal, ¿no? Eso es lo que se nos venía a la cabeza y es lo que entendíamos como constitucionalismo, ¿no? No nos cuestionábamos, digamos, que podía haber otras posibilidades de comprender el constitucionalismo. No digo que, con esto no digo que la pata liberal no sea sumamente importante, ¿no? Si vemos como si fuera una mesa, claro que el constitucionalismo liberal es una primera pata del constitucionalismo, pero dentro del constitucionalismo hay distintas concepciones, es decir, es un concepto, ¿no? El constitucionalismo es un concepto, y dentro de ese concepto hay distintas concepciones, dependiendo de los compromisos que adopte esa corriente del constitucionalismo, ¿no? Por ejemplo, en mi curso del ITAM, que es teoría constitucional para primer año, lo que doy, yo doy corrientes del constitucionalismo, digamos, en términos generales, pero para comprender el constitucionalismo, pues, doy libertad, doy igualdad, doy democracia, doy liberalismo, doy igualitarismo, y dentro de esos siempre enfatizo, y lo que busco es que los alumnos y las alumnas entiendan es que no estamos hablando de una sola cosa. Y eso parecía haber sido así, por lo menos creo que así era la concepción mayoritaria en México, y no solo en México, sino que digamos que siempre hemos asociado constitucionalismo con liberalismo, con limitación de poder, y que no deja de ser importante, no deja de ser correcto, digamos que esa es una asociación natural que tenemos en la cabeza y que está bien hacerlo así. Lo primero que hay que poner sobre la mesa es que son distintas corrientes del constitucionalismo. Incluso en los últimos tiempos, digamos, en los últimos 5 años, ha habido, dentro de este debate de las corrientes del constitucionalismo, se habla de constitucionalismo aliberal, de constitucionalismo autoritario, que eso incluso, digamos, pone más en jaque la categoría, ¿no? Porque ya no solo es la idea de que, digamos, estamos en la familia democrático-liberal y ahí hay ciertos compromisos distintos, sino que incluso ya se empieza a debatir. Toshnet es otro de los puestos en la mesa, esa idea de que el constitucionalismo puede ser compatible con concepciones aliberales, es decir, más comunitarias, más colectivas, menos individualistas del constitucionalismo, y entonces en esa medida pues puede haber, digamos, incluso constitucionalismos aliberales, pero incluso hay una conceptualización importante, un debate interesante sobre el constitucionalismo autoritario, por ejemplo, ¿no? Que en principio parecería un oxímoron, porque pareciera ser una contradicción en sus términos, pero bueno, digo, no es el tema de nuestra clase, pero lo que quiero decir con esto es que el debate sobre la pluralidad de lo que es el constitucionalismo está, digamos, expandiéndose cada vez más, ¿no? Y esto no es un debate, digamos, por gente que no entiende mucho el constitucionalismo. Yo diría que al contrario, la gente que está poniendo sobre la mesa estos temas son profundos conocedores y conocedoras del constitucionalismo, y lo mismo pasa, por ejemplo, con el constitucionalismo feminista, ¿no? Que se me viene ahorita a la cabeza. También es una forma, una corriente de entender el constitucionalismo que, por ejemplo, pone en jaque la concepción liberal del constitucionalismo, ¿no? Ahora, ¿qué es esta concepción liberal del constitucionalismo? Pues bueno, normalmente entendemos la concepción liberal del constitucionalismo vinculada con la idea de libertad negativa, ¿no? La libertad negativa que escribió Isaiah Berlin en ese artículo famoso de Dos concepciones de la libertad, en la que él distingue la idea de hay una libertad negativa y una libertad positiva.
¿no? Y la que él pretendía defender era la idea de libertad negativa porque para él es la concepción correcta de la libertad. Entonces, el constitucionalismo liberal normalmente con el cual normalmente nos relacionamos, o con el cual es el que comúnmente viene en primer lugar a la cabeza, es la idea de que el constitucionalismo es una serie de